Roberto Meli Piraya nació en Roma en 1938. A los 4 años fue enviado a vivir con su abuela a la montaña debido a los riesgos directos de la guerra. Al finalizar el conflicto, sus padres volvieron por él. En 1957 llegó a la Ciudad de México con el plan de quedarse en nuestro país solo por un año para apoyar a su padre en un negocio independiente. Pero ello se convirtió en una vida entera. En México, advirtió una enorme posibilidad para estudiar y desarrollarse profesionalmente y en marzo de 1958 ingresó a la Escuela de Ingeniería de la UNAM. Más tarde, al Instituto de Ingeniería y en 1965 inició su labor docente como profesor de asignatura en la Facultad de Ingeniería, a la vez que incursionó en la ingeniería civil. En 1967 regresó como investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En 1972 fue nombrado coordinador del área de estructuras de ese instituto. Sus estudios se enfocaron en mejorar la seguridad de las viviendas ante los sismos. Es un investigador que identifica los problemas más importantes que tenemos en la ingeniería estructural y los trata de resolver aplicando soluciones innovadoras, a soluciones analíticas bien sustentadas, robustas, formales, pero al mismo tiempo sin perder de vista que esas soluciones deben de tener una aplicación práctica inmediata. Esto lo lleva a que como docente sea un profesor enormemente respetado, estimado, querido. Para avanzar y complementar sus estudios del comportamiento estructural en zonas con alto riesgo sísmico, realizó algunos viajes de reconocimiento donde algunos terremotos habían tenido efectos destructivos, como en Perú, 1970, Managua, 1972 y Guatemala, 1975. Todo ello abonó en la elaboración de las normas de diseño de estructuras de mampostería que fueron publicadas en 1976. En 1982 recibió el Premio Nabor Carrillo Flores a la investigación en la ingeniería como reconocimiento a sus esfuerzos a la seguridad estructural y los métodos probabilísticos, al comportamiento de las estructuras de mampostería en respuesta a los sismos. En 1983, y hasta 3 años después, Meli ocupó el cargo de subdirector de estructuras del Instituto de Ingeniería. Se acercó al tema por el lado de la vivienda de interés social y de cómo mejorar su seguridad ante los sismos. Junto con Enrique Bazán, escribió un manual de diseño sísmico de edificios dirigido a los alumnos de ingeniería y a los ingenieros de la práctica y que salió a la luz en 1985. Años más tarde, ese libro evolucionó en un texto más amplio y profundo, Diseño sísmico de edificios, el cual desde su primera edición en 2004 ha tenido varias reediciones actualizadas. Una de las grandes habilidades que yo realmente le admiro es su capacidad para escribir, para poner sus ideas por escrito, ¿no? Entonces esto ha hecho que escriba pues, varios libros que son referencia a nivel internacional, o sea, sobre todo en Centroamérica y Sudamérica. Creo que en ese aspecto pues, ha dejado una huella importante para los ingenieros que le seguimos. Después del sismo de 1985, Meli intensificó sus investigaciones para entender las razones de la gran cantidad de daños y entonces definir cómo debía cambiar la práctica de construcción en México. Y el doctor Meli le correspondió, por la posición que ocupaba dentro del instituto, por su posición dentro del gremio, pues encabezar el esfuerzo de revisión del reglamento de construcciones y de sus normas, tanto la parte de sismo, la parte de mampostería, la parte de concreto, en fin. Y esto hizo pues, que el esfuerzo que encabezó el doctor Meli se tradujera en pocos años en criterios mucho más estrictos para el diseño, para la construcción, para la supervisión de las obras de la Ciudad de México y por la importancia que tiene la Ciudad de México como referente para el resto del país, pues en todo el país. Y esto demuestra que normas bien pensadas, bien diseñadas, bien calibradas, y por supuesto bien seguidas, que se cumplan, tienen un efecto muy positivo en la respuesta sísmica. En 1988, al crearse el CENAPRED, Meli fue comisionado por la UNAM para hacerse cargo del área técnica. En 1991, Meli recibió el Premio Universidad Nacional y el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
Meli formó parte del comité asesor del proyecto para la rehabilitación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México ante el hundimiento diferencial que la afectaba desde siglos atrás. Los trabajos continuaron por casi 15 años. Creo, y lo han demostrado estas comisiones, que el trabajo en torno al patrimonio, a su conservación, a su restauración, es un trabajo multidisciplinario. El caso de la catedral es un caso clarísimo. Estaba al frente un arquitecto restaurador, que era Sergio Saldívar, sin embargo se allegó de grandes ingenieros, primero para la subexcavación, para la conservación, para la solidificación y la correcta sustentación de este monumento. Nosotros ya habíamos sospechado que el problema estaba no en la estructura, sino en el subsuelo, en los hundimientos, en el movimiento de la ciudad de la catedral. Y luego el ingeniero Santoyo me recomendó a Roberto Meli, yo no lo conocía. Y fue una fortuna, desde luego, en muchos sentidos, invitar a Roberto Meli, porque aun cuando él tampoco era un especialista en estructuras de bóveda y de arco, le entusiasmó científicamente mucho el problema. El caso es que la posición de Roberto fue la que llevó a una solución toral o directora del proceso que debíamos de seguir para mover la catedral. Meli propuso que mejor debíamos de mover la catedral como una caja de zapatos, tratarla de ir moviendo en ese sentido para que no tuviera mayores esfuerzos y mayores deformaciones en las bóvedas. Se convirtió, a raíz de los trabajos en catedral y en Palacio y en Mestitlán, entre otros lugares, en el mayor experto probablemente ahorita para tratar o para conocer los daños que hay en estos edificios. Meli publicó el libro Ingeniería Estructural de los Edificios Históricos y en 2003 lo nombraron investigador emérito de la UNAM. En la primera década del siglo XXI, con Roberto Sánchez, realizó las últimas etapas de la restauración de la catedral y los proyectos de rehabilitación del extemplo de Corpus Christi, la reubicación del monumento a Cuauhtémoc, así como de intervenciones en el Palacio de Bellas Artes y en el Monumento a la Independencia. En los últimos años, ha encabezado la vigilancia, monitoreo y rehabilitación estructural de los edificios históricos de la UNAM, patrimonio universitario en el centro histórico de la ciudad. Particularmente importantes han sido las intervenciones en la antigua Escuela de Medicina y en el antiguo templo del ex convento de San Agustín. En 2011, recibió el Premio Nacional de Ingeniería Civil, el más alto honor para un integrante del gremio. En 2012, publicó Los conventos mexicanos del siglo XVI, Construcción, Ingeniería Estructural y Conservación. Y por eso a mí me parece fundamental que alguien científico, podemos decir, como es el doctor Meli, se fije particularmente en estos monumentos para ocuparse de su parte estructural. Yo siento que lo de los monumentos es algo que hace más por pasión y es algo que siempre estuvo dando al país, pero lo de los monumentos es un poco más personal para él, dar eso que le puede dejar al país. En el campo de la conservación y restauración, además de haber asesorado a la Fundación Getty de Estados Unidos, también es integrante del Consejo Científico Internacional de Seguridad Estructural, del Patrimonio Arquitectónico y del Consejo Nacional de Monumentos Históricos. Es justamente en esa contribución al desarrollo nacional donde se reconoce la valía del trabajo de Roberto Meli Piraya, mexicano por convicción, un hombre usual para los expertos mundiales en la prevención de riesgos estructurales, sobre todo los sísmicos, y un hombre cada vez más convencido de la importancia de conservar los bienes de la cultura, la herencia más preciada de la actividad humana.